Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto verlos. Yo soy María Guadalupe León Quesada, soy la profesora de religión del Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe y es un gusto volverlos a tener en esta clase de Biblia. Como siempre vamos a iniciar nuestra clase poniéndonos en presencia de Dios. Siempre hacemos una oración para ofrecer el día, pero pues la intención en esta oración es ofrecerle todo lo que hacemos, incluido este momento que lo dedicamos especialmente a Él, y a través del conocimiento pues queremos aumentar nuestro amor hacia Él y también precisamente nuestro amor nos lleva a querer conocer más de Él. Entonces vamos a pedirle que este momento sea muy fructífero, que sea de crecimiento espiritual, y que todo sea para su gloria. También le pedimos a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que interceda por nosotros para que precisamente este momento sea de reflexión, sea de provecho y podamos escuchar lo que Dios quiere decirnos, ¿verdad? Y aprender de la misma manera que ella meditó, reflexionó todos los acontecimientos, ¿verdad?, en su vida, y los guardó en su corazón y trató de escuchar la voz de Dios. Entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano y conservado la vida. Te ofrezco mis pensamientos, palabras y obras de este día. No permitas que te ofenda y ayúdame a huir de las ocasiones de pecar. Haz que crezca mi amor hacia ti y hacia los demás. Amén. Y ahora le decimos a nuestra Madre: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Bueno, la clase de hoy va a ser sobre el Éxodo. Bueno, la palabra Éxodo significa salida, ¿verdad? Viene del griego. Es el título que los traductores griegos le dan a este segundo libro del Pentateuco. Y pues de la traducción griega pasa con el mismo título a la traducción latina, ¿verdad?, de San Jerónimo, la llamada Vulgata. Y de la Vulgata pues se traduce a las demás lenguas y conserva el mismo título. El Éxodo narra los acontecimientos más importantes, ¿verdad?, de la vida del pueblo de Israel. Son precisamente, bueno, la salida de Egipto, ¿verdad?, la liberación de la esclavitud de Egipto gracias a los portentos de Dios, la institución de la Pascua, el establecimiento de la alianza con el Decálogo. El Decálogo son los 10 mandamientos. Y el inicio del establecimiento del culto en Israel, ¿verdad? O sea, las normas cultuales, rituales, ¿verdad? Y también podemos decir que narra las infidelidades, ¿verdad?, las transgresiones del pueblo de Israel a esa alianza formada con Dios, y que estas infidelidades, ¿verdad?, estas transgresiones, esta rebeldía, pues provoca la ira de Dios, pero también más allá de su ira, de su enojo, es mayor su misericordia. Entonces es un pueblo que constantemente transgrede, ¿verdad?, es infiel, pero que también es constantemente perdonado porque Dios es más misericordioso que ningún otro, ¿verdad? Es mayor su misericordia que su enojo, que su ira. El personaje principal de este libro es Moisés, ¿verdad? Eso es algo muy obvio. Y si hablamos del marco histórico, pues calculamos la liberación, la salida de Egipto cerca del siglo XIII a.C., bajo la guía del Moisés. Decimos que se calcula, ¿verdad?, se aproxima, pues porque este libro recoge
narraciones, ¿verdad? Materiales, o sea, su contenido corresponde a épocas históricas diferentes, ¿verdad? A diferentes momentos históricos, y pues abarca un plazo bastante extendido en el tiempo, un plazo bastante amplio, un periodo muy vasto, y por eso mismo pues se articula toda con coherencia y cohesión, pero sabemos que los acontecimientos pues a veces se amalgaman juntos, pero pertenecen a distintas épocas históricas, y por eso entonces los estudiosos, ¿verdad?, de la Biblia, de arqueología bíblica, de historia bíblica, etcétera, pues calculan, utilizando también los registros pues de otros pueblos, los registros arqueológicos, etcétera, calculan esta fecha para la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? La liberación de la esclavitud. Por esta razón, ¿verdad? Sabemos que son historias que vienen de transmisión oral, y pues que esto es común, que amalgamen muchos hechos de momentos históricos distintos en una línea cronológica, ¿verdad?, muy continua. Y por eso es que tenemos este cuidado de saber que son hechos históricos reales, pero tenemos la consideración, ¿verdad?, de que el tiempo es muy amplio, muy vasto, y pues se articula con lógica, con cohesión, aunque tal vez hay elementos que pertenezcan a una época anterior o posterior, ¿verdad? Y por eso es que calculamos pues que en el siglo XIII a.C. es que ocurre, ¿verdad? Aproximadamente ocurren estos hechos. A lo que vamos también con esto es que precisamente lo más importante no es la historicidad, ¿verdad? Pues la historia como una disciplina, ¿verdad?, en este libro, sino el mensaje que nos quiere dar. Lo mismo que decíamos en el Génesis, pues no es tan importante utilizarlo como un libro histórico o científico, porque es cierto que hay algo de historia, pero es una historia narrada en función no de los hechos históricos en sí mismos, sino de cómo interviene Dios en la historia del pueblo de Israel. Entonces eso es muy importante. Todo el libro del Éxodo va encaminado a exaltar la grandeza del Señor a través de sus portentos, ¿verdad? A través de los milagros, de los prodigios que realiza con su pueblo. La alianza de la que hablamos, ¿verdad?, se establece en el monte Sinaí, es muy importante, que abarca el decálogo moral, o sea, los 10 mandamientos, abarca también lo que se llama el código de la alianza, y pues esto configura, ¿verdad?, regula toda la vida entera del pueblo, tanto la vida social, la vida política y la vida cultural, ¿verdad?, del pueblo de Israel. También, bueno, es importante que los 40 años de peregrinación, se podría decir, de los 40 años en los que el pueblo pasa caminando por el desierto, también pues se mencionan, se incluyen dentro de este libro del Éxodo, antes de llegar a la tierra prometida. Si hablamos de características literarias, ¿verdad?, podríamos decir que su género es una épica religiosa, precisamente porque narra hechos históricos, pero hechos históricos verdaderos, pero narrados de una manera grandiosa y con una finalidad religiosa. Lo que les estaba diciendo, no es lo más importante qué tan histórico, ¿verdad?, que podamos ubicar todos los hechos y los personajes en una línea de tiempo súper exacta. No, lo más importante es los hechos históricos o la historia pues vista a la luz de la fe,
a la luz ¿verdad? A la luz o en función de lo que Dios ha hecho o cómo ha intervenido en la historia, en especial en la historia del pueblo que Él elige, que Él configura para sí, y también cómo hechos, ¿verdad? O figuras de este Antiguo Testamento son también tomadas, ¿verdad? Son plenamente entendidas pues a la luz del Nuevo Testamento. Podríamos decir que hay tres tipos de material, ¿verdad? De contenido en este libro, que precisamente es el narrativo, o sea, las historias que nos cuentan o los hechos que nos cuentan de manera narrativa, pero también hay documentos legales, podríamos decirlo así, ¿verdad? Prescripciones religiosas y sociales y litúrgicos, es decir, lo que se concentra en los rituales, en las normas sobre el santuario, sobre el culto, ¿verdad? Cómo realizar toda esta parte de las ceremonias. Pues esto es parte del contenido que tiene, o el tipo de material, ¿verdad? El tipo de contenido que tiene el libro del Éxodo. La historia de salvación del Éxodo, bueno, en la historia de salvación el Éxodo refleja que las bondades de Dios son mayores que los pecados de los hombres, y eso es muy importante. Es muy reiterativo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento que se diga de Dios que es lento a la cólera y rico en piedad. Bueno, pues no hay libro que lo marque tanto como el Éxodo, precisamente porque siendo el pueblo escogido de Dios, siendo el pueblo que ama con todo su corazón y al que le da increíbles beneficios, pues es un pueblo sumamente rebelde que a cada rato está infringiendo las leyes y ofendiendo a Dios, pero aún así el Señor lo perdona y hace de él su pueblo elegido para que precisamente la salvación venga por vía de ellos, ¿verdad? Y nazca desde su genealogía, ¿verdad? Que nazca en el corazón del pueblo judío, que nazca Jesús, porque Jesús precisamente también desciende del linaje de David. Entonces pues es un Dios que no solo perdona todas estas transgresiones, sino que además le otorga bondades, privilegios que por sí mismo, por su comportamiento, pues no había merecido, sino que es un regalo, ¿verdad? Es un privilegio que el Señor les brinda, y pues que también decide que sea el pueblo por el que la salvación, por el que su Hijo venga al mundo, y pues de ahí se extienda a toda la humanidad. A la luz del Nuevo Testamento, las alusiones al Éxodo son muy significativas. Por ejemplo, las bienaventuranzas en el monte, ¿verdad? Que son formuladas por Jesús, tienen su paralelo con el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Entonces podemos ver aquí que ya Jesús nos da la nueva ley, de la misma manera que Dios en algún momento pues dio sus 10 mandamientos al pueblo de Israel. Bueno, Jesús no es que los vaya a abolir, pero los explica, les da mayor plenitud, los lleva un paso todavía más allá, y nos da entonces el conocimiento pleno, ¿verdad? De su ley y su alianza. Y después también podemos recordar que Jesús nos recuerda la nueva alianza. Precisamente es muy significativo que la última cena pase, ¿verdad? Festejando las fiestas de Pascua, y precisamente que la Pascua
¿verdad? La Pascua que celebraban los judíos como la liberación de la esclavitud de Egipto, pues Jesús resucite, ¿verdad? Nuestra Pascua sea precisamente la liberación del pecado. Entonces esto es un hecho muy significativo, ¿verdad? Que Jesús nos recuerda que es la nueva alianza, que ya es una alianza pues que ha sido sellada con su sangre, y que ya no es solo la liberación pues de una opresión física, ¿verdad? Una esclavitud física de un lugar, como fue la esclavitud de los judíos en Egipto, de los hebreos en Egipto, sino que es la liberación de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte. Entonces Jesús viene pues a utilizar estos símbolos del Antiguo Testamento para darles su cumplimiento y su plenitud en el Nuevo Testamento. Entonces pues esa sería nuestra clase de hoy sobre el Éxodo. Espero que les haya parecido muy interesante. En realidad es un tema muy extenso, y cualquier duda que tengan pueden escribirme aquí abajo en los comentarios de Facebook, porque este video se sube tanto a Facebook como a YouTube. Entonces en cualquiera de las dos partes me pueden comentar, me pueden preguntar, y con mucho gusto yo les voy a responder. Que Dios los bendiga, que los cuide, los proteja, y espero que estén muy bien. Les mando un abrazo, cuídense mucho, hasta luego.